siempre es importante tener en cuenta que el núcleo duro de la ley está dentro de este sistema institucional de archivos, en los elementos que componen el sistema institucional de archivos. Sabemos, y ya lo hemos hablado en la parte que tocó el inciso A, cuáles son los componentes del sistema institucional de archivos que tienen un área normativa, un área operativa, cuáles son las herramientas que tenemos que tener para poder operar este sistema institucional de archivos, y no nada más operarlo, sino que a través del cuadro y el catálogo de disposición documental tener las bases y las directrices para todo lo que es la implementación de la política de gestión documental. Con los inventarios, establecer cuáles son nuestros activos de información. Hablamos de activos de información porque no solamente estamos hablando de toda la información que se encuentra en soporte papel, sino también de todo lo que se encuentra en formato electrónico, en todo lo que se encuentra en los sistemas informáticos. Entonces, estamos hablando de este mundo híbrido en el que nos está tocando trabajar. Y ahora, más el proceso de digitalización en el sentido de utilizar la tecnología, con este tema de la pandemia, nos está obligando a empezar a utilizar herramientas digitales y a generar cierta información que ahorita no está teniendo controles y formalización dentro de la institución. Pero bueno, la idea es empezar a identificar cuáles son los canales, las entradas y las salidas donde estamos gestionando información. A través de todo lo que es el proceso de administración de archivos, de este elemento que es la administración de archivos, nos va a permitir romper un poco el paradigma de lo que se tiene pensado de que lo son los archivos, que son los procesos técnicos que se tienen que llevar a cabo, que tienen que ver con la descripción, que tienen que ver con la organización. La parte archivística tiene un punto medular y fundamental, que es la administración de los archivos. Y esta tiene que ver con dos momentos. La primera fase habla de lo que es la planeación y la organización, no en el sentido archivístico, sino en el sentido administrativo, en el cual nos dice que debemos de analizar, planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con los que cuenta el sistema institucional de archivos, para mejorar los métodos de trabajo, permitiendo alcanzar los objetivos institucionales y dar cumplimiento a las disposiciones normativas. Principalmente, la administración de archivos se dice que tiene que estar enfocada a los objetivos institucionales. Nosotros tenemos que mejorar nuestra práctica de gestión documental, nuestra producción documental, el cómo estamos tramitando esa información, dónde la tenemos resguardada, quién la está utilizando, cuáles son los beneficiarios, cuáles son las interacciones que tienen con esta información. ¿Por qué? Porque a través de la información, que es un activo, que hoy está demostrado que este activo llamado información genera dinero, genera valor a las instituciones, es importante para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Queremos transparentar, no podemos transparentar si no tenemos la información accesible y disponible. Tenemos que tener la obligación de proteger los datos personales. Entonces, si no sabemos dónde están esos datos personales, ni quién los tiene, ni en qué formato se encuentran, difícilmente podremos proteger los datos personales. Y también se nos pide que seamos eficientes, eficaces y que rindamos cuentas. Una manera de rendir cuentas está en las evidencias documentales y en los soportes documentales, pero es importante que no nada más se considere que yo tengo que efectuar organización, descripción, valoración. Sí, son parte de los procesos de la gestión documental, pero es fundamental que veamos este tema de los procesos archivísticos desde un punto de vista gerencial y estratégico, por el cual, la administración de archivos se debe de plantear, primero, la organización,
una planeación, ¿sí? Y una organización de los objetivos que queremos cubrir con la mejora de la gestión de información. De tal manera que el día de hoy vamos a trabajar con lo que es la elaboración del Plan Anual de Desarrollo Archivístico. ¿Qué es el Plan Anual de Desarrollo Archivístico o, como normalmente lo conocemos o lo denominamos, PADA? El PADA es una herramienta de planeación, básicamente con un principio administrativo, y está orientada a la mejora de las capacidades de administración de los archivos institucionales. Cómo vamos a eficientar y cómo vamos a hacer más eficaces los recursos de información, recursos humanos con los que contamos para tramitar esta información y todo el entorno que está alrededor de ella. ¿Cuál es el objetivo de instrumentar un programa anual de desarrollo archivístico? Que la institución establezca las necesidades, prioridades y actividades para mejorar el sistema institucional de archivos. ¿Cuáles son los elementos que debe de considerar este programa anual de desarrollo archivístico? Bueno, pues en primer lugar diríamos que necesito un marco de referencia, el marco jurídico, la justificación, objetivos, el alcance, el listado de proyectos y la administración del programa. Cada uno de estos los vamos a ir desglosando mucho más adelante. ¿Quién debe de elaborar este PADA? En principio, la ley establece que el responsable de llevar a cabo este PADA es la coordinación de archivos, pero la coordinación de archivos requiere tener interacción con las áreas operativas para conocer cuáles son sus necesidades. Entonces, este programa anual se hace en coordinación con los responsables de los archivos, con los responsables de las áreas operativas, de la unidad o unidades de correspondencia, de los archivos de trámite, del archivo de concentración y, en su caso, del archivo histórico. Cabe recordar que en la configuración que tenemos a nivel estatal dentro del Ejecutivo, la mayoría de las instituciones, su archivo de concentración es el que es administrado a través de la Secretaría de Administración. Digamos que es el archivo común del Ejecutivo, salvo algunas excepciones que cuentan con su propio archivo de concentración. Y el archivo histórico es administrado y dirigido a través del Archivo General del Estado. ¿Cómo se realiza este programa anual de desarrollo archivístico? Bueno, en primera instancia, lo que tenemos que saber es cuál es la situación en la que nos encontramos, y para ello debemos realizar un diagnóstico. Como segundo paso, lo que tenemos que hacer es analizar la información que se desprende del levantamiento de este diagnóstico, el cual lo podemos hacer a través de un cuestionario, de los inventarios documentales que van a ser los insumos para ir determinando cuál es la situación que tenemos de la documentación que estamos tramitando o de los activos de información que tenemos al interior de la institución. Como segundo paso es elaborar el listado de proyectos con base a las necesidades que se hayan planteado y al nivel de importancia de estas necesidades, es decir, cuáles son las necesidades más urgentes que debemos de cubrir, ¿sí? Desarrollar los proyectos, es decir, establecer los objetivos de estos proyectos que nos van a servir para ir cubriendo estas necesidades, ¿sí? Y para ir cumpliendo con los objetivos que la ley nos plantea. Una manera de identificar cuáles son las obligaciones a las que tenemos que dar cumplimiento están concentradas en el artículo 12 de la ley estatal, y ahí vienen las obligaciones que tienen que cumplir los sujetos obligados. De ahí ustedes podrán
usar este punto de partida para ir estableciendo en qué orden van a ir atendiendo estas necesidades y cómo está en el nivel de cumplimiento dentro de esa institución estas obligaciones que está planteando la ley. Muchas de las cosas que está planteando la ley ya las realizamos. Algunas las tendremos que formalizar, algunas las tendremos que considerar y algunas tendremos que empezar desde cero. Una vez que establezcamos el desarrollo de los proyectos, en esta relación de proyectos, en este listado de proyectos, ya determinamos cuáles son sus objetivos, cuáles son sus alcances, qué pretendemos alcanzar. Entonces tendremos que establecer el cómo les vamos a ir a dar seguimiento a estas propuestas o a estas actividades que hemos emprendido para dar cumplimiento y para ir solventando las necesidades que tiene nuestro sistema institucional de archivos. Algo que es fundamental es establecer una evaluación de las actividades que estamos realizando. Tenemos que tener la capacidad de que lo que estamos implementando sea medible y sea cuantificable, de tal manera que podamos ir dándole un seguimiento, viendo nuestro avance, haciendo evaluaciones, porque nada que no puede ser medido puede ser evaluado y mejorado por ende. Entonces, es importante seguir estos pasos. El diagnóstico, el análisis de la información arrojada de este diagnóstico, de una vez identificadas las necesidades, elaborar la lista de proyectos de acuerdo a la importancia y jerarquía que yo identifique que debo de atender de manera urgente o de manera importante, ¿sí? ¿Cómo le voy a ir dando seguimiento y cómo los voy a evaluar? Dentro de este tablero vamos a ver cuáles son los elementos del PADA. Ya habíamos visto que hablamos que tenemos que elaborar un documento y este documento tiene que tener un marco de referencia. ¿A qué nos referimos con el marco de referencia? En el marco de referencia la intención es describir los antecedentes y la problemática institucional en materia de archivos. Es decir, ¿cuál es el marco de referencia que estamos viviendo hoy? Estamos viviendo que hubo la publicación de una ley general y nosotros armonizamos esta ley para poderle dar cumplimiento de acuerdo a nuestra realidad a nivel local. Este nos está obligando a repensar nuestras maneras de trabajo en la cuestión de archivos, qué necesidades se están presentando y cómo se pretende tomar acción para irlas resolviendo. Bueno, el contexto institucional. Dentro de este tablero vamos a ver cuáles son los elementos del PADA. Ya habíamos visto que hablamos que tenemos que elaborar un documento y este documento tiene que tener un marco de referencia. ¿A qué nos referimos con el marco de referencia? En el marco de referencia la intención es describir los antecedentes y la problemática institucional en materia de archivos. Es decir, ¿cuál es el marco de referencia que estamos viviendo hoy? Estamos viviendo que hubo la publicación de una ley general y nosotros armonizamos esta ley para poderle dar cumplimiento de acuerdo a nuestra realidad a nivel local. Este nos está obligando a repensar nuestras maneras de trabajo en la cuestión de archivos, qué necesidades se están presentando y cómo se pretende tomar acción para irlas resolviendo. Bueno, el contexto institucional nos habla de lo siguiente. El contexto institucional nos pide que hagamos un análisis de la organización, que hagamos algo que tiene que ver con la cultura organizacional y es entender cuál es la misión de la institución, cuál es la visión, hacia dónde nos vemos en un futuro, cuáles son los valores que distinguen a esta institución y que nos unen y que nos hacen colegas, que nos hacen compañeros, que nos hace tener sentido de pertenencia dentro de nuestras instituciones.
De tal forma también que comprendamos los objetivos para los que fue creado esta institución, qué metas debemos de cumplir o que debemos de alcanzar y qué métricas y con cuáles estamos siendo medidos en el establecimiento de todo lo que es los objetivos institucionales. Esto es a partir del análisis del marco normativo. Necesitamos conocer a nuestra institución a través de las disposiciones normativas, porque a través de ellas vamos a saber para qué fuimos creados, qué determina la ley que debemos de estar cumpliendo, qué servicios debemos de brindar de manera interna o externa, ya sea hacia ciudadanos o hacia otras instituciones, qué procesos llevamos a cabo y esos procesos, qué normatividad los regula, ¿sí? Qué personas están encargadas de desarrollarlos y qué niveles de responsabilidad tiene y cómo se va delegando esa responsabilidad, ¿sí? Qué información se maneja, quién la maneja y cómo se maneja, qué tecnología es la que estamos utilizando. Y no me refiero nada más a la infraestructura de software y hardware, nos referimos a cuál es el conjunto de métodos y procedimientos que tenemos. Tenemos una metodología especial con la que trabajamos, contamos con alguna ISO, eso también es parte de las tecnologías, lo que nos permite mejorar nuestros procesos de trabajo. Esta parte tiene que ver con el contexto institucional y está relacionada íntimamente con un principio archivístico que es el principio de procedencia. El principio de procedencia es fundamental cuando nosotros empezamos a crear los instrumentos de control y consulta archivística. Tenemos que entender la personalidad jurídica dentro de nuestro sujeto obligado, dentro de nuestra institución, para saber qué tiene que estar generando, qué información está obligado a estar generando y a tener como evidencia documental. Por eso es fundamental. Y a través de sus procesos y procedimientos cumplimos el otro principio que es el orden natural de los documentos. Cómo se va produciendo en esta documentación, cómo se va generando de acuerdo a nuestras funciones que son bajadas en procesos y en procedimientos, de tal forma que podamos brindar trámites y servicios. Y es fundamental que tengamos el contexto institucional en todo momento, porque siempre vamos a estar recurriendo a quién es nuestro sujeto productor y cuál es nuestro marco normativo, porque él nos va a decir de qué estamos facultados y hasta dónde llega nuestro alcance en esas facultades. Por eso es fundamental que estemos familiarizados con todo esto. Nos habla de lo siguiente. El contexto institucional nos pide que hagamos un análisis de la organización, que hagamos algo que tiene que ver con la cultura organizacional, y es entender cuál es la misión de la institución, cuál es la visión, hacia dónde nos vemos en un futuro, cuáles son los valores que distinguen a esta institución y que nos unen y que nos hacen que nos hacen colegas, que nos hacen compañeros, que nos hace tener sentido de pertenencia dentro de nuestras instituciones. De tal forma también que comprendamos los objetivos para los que fue creado esta institución, qué metas debemos de cumplir o que debemos de alcanzar y qué métricas y con cuáles estamos siendo medidos en el establecimiento de todo lo que es los objetivos institucionales. Esto es a partir del análisis del marco normativo. Necesitamos conocer a nuestra institución a través de las disposiciones normativas, porque a través de ellas vamos a saber para qué fuimos creados, qué determina la ley que debemos de estar cumpliendo, qué servicios debemos de brindar de manera interna o externa, ya sea hacia ciudadanos o hacia otras instituciones. Qué procesos llevamos a cabo y esos procesos, qué normatividad los regula, ¿sí? Qué personas están encargadas de desarrollarlos y qué niveles de responsabilidad tiene y cómo se va delegando esa responsabilidad, ¿sí? Qué información se maneja, quién la maneja y cómo se maneja, qué tecnología es la que estamos utilizando. Y no me refiero nada más a la infraestructura de software y hardware,
Nos referimos a cuál es el conjunto de métodos y procedimientos que tenemos. Tenemos una metodología especial con la que trabajamos, contamos con alguna ISO. Eso también es parte de las tecnologías, lo que nos permite mejorar nuestros procesos de trabajo. Esta parte tiene que ver con el contexto institucional y está relacionada íntimamente con un principio archivístico que es el principio de procedencia. El principio de procedencia es fundamental cuando nosotros empezamos a crear los instrumentos de control y consulta archivística. Tenemos que entender la personalidad jurídica dentro de nuestro sujeto obligado, dentro de nuestra institución, para saber qué tiene que estar generando, qué información está obligado a estar generando y a tener como evidencia documental. Por eso es fundamental. Y a través de sus procesos y procedimientos cumplimos el otro principio, que es el orden natural de los documentos. Cómo se va produciendo en esta documentación, cómo se va generando de acuerdo a nuestras funciones que son bajadas en procesos y en procedimientos, de tal forma que podamos brindar trámites y servicios. Y es fundamental que tengamos el contexto institucional en todo momento, porque siempre vamos a estar recurriendo a quién es nuestro sujeto productor y cuál es nuestro marco normativo, porque él nos va a decir de qué estamos facultados y hasta dónde llega nuestro alcance en esas facultades. Por eso es fundamental que estemos familiarizados con todo esto. Posteriormente, volvemos y hacemos hincapié en que tenemos que decir cuál es la normatividad base con la que vamos a trabajar. Principalmente estaremos trabajando con la Ley General de Archivos y con la Ley Local de Archivos, pero también con la normatividad que regula a la institución, ¿sí? Otra de las normatividades que son convergentes y que siempre vamos a estar trabajando de manera muy de la mano, digamos así, o de manera concatenada, es con la Ley de Transparencia, con la Ley de Protección de Datos y con todos los temas de control interno o ambiente de control, que es esta parte que hace la formalización de todos los procesos institucionales y que lleva todo el análisis de riesgos. Es fundamental considerar todos estos factores cuando nosotros hagamos referencia a cuál es el marco regulatorio en el cual estamos apoyando el desarrollo de este programa anual archivístico. La justificación. ¿Por qué es importante llevar a cabo este programa? ¿No? ¿Cuál es la trascendencia de las actividades que estamos planteando aquí? Con base al estado que guarda la institución y el marco jurídico, se exponen las razones de la por qué es necesario realizar las actividades que se van a plantear dentro de este programa. ¿Sí? Es importante que determinemos cuáles son los objetivos, qué queremos lograr, con qué finalidad y en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Cuántos productos de trabajo o servicios se obtendrán, en qué tiempo y con qué finalidad, cuáles van a ser los beneficios directos o indirectos y en qué ámbitos institucionales se va a impactar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la mejora de todo esto? Perdón. Dentro de este programa vamos a realizar lo que es todo lo que es un listado de proyectos, pero para llegar a esto tenemos que establecer que la parte fundamental que va a determinarnos cuáles van a ser las acciones a seguir son el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a elaborar en 3 niveles. El estructural, que habla de lo que es el sistema institucional de archivos formalizado y en funcionamiento, los recursos disponibles para operarlo y que tienen que ver con los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, de información y materiales. El nivel documental, contar con los instrumentos de control y consulta archivísticos que dictarán la política de gestión documental.
implementar, no nada más es tenerlos, es implementar los instrumentos de control y consulta archivística, utilizarlos, que se haga un uso y costumbre institucional, el contar con códigos clasificatorios, identificar estos códigos clasificatorios, familiarizarnos con ellos y también establecer plazos de conservación, valoración, y todo esto viene dentro de estos instrumentos de control archivístico, ¿no? También nos va a permitir evaluar el nivel de cumplimiento normativo en materia de archivos y de otras normatividades que conversen con ellos. ¿Cuáles son? En primer lugar, todas las que regulan a la institución. En segundo lugar, las que generalmente trabajan de manera concatenada con la materia de archivos, pues como sabemos, es transparencia y de protección de datos personales, y no menos importante todo lo que tiene que ver con el tema de control interno, porque eso le da formalización a todos los procesos institucionales, les da un seguimiento, les permite evaluarlo, ¿sí? Entonces, estas leyes principalmente, transparencia, protección de datos y todo lo que tiene que ver con el control interno o el marco integrado de control interno, es muy importante tenerlo en consideración a la hora que estemos trabajando este programa anual de desarrollo archivístico. Bueno, a continuación vamos a ver algunas herramientas que hemos preparado para ustedes, porque para hacer el levantamiento de este diagnóstico requerimos de ¿qué? Pues de conocer cómo está la institución en estos tres niveles, como dijimos, en el estructural, en el normativo y en el documental. Para ello, ya hemos trabajado desde Relaciones Exteriores con este instrumento, ¿sí? Y también en el Archivo General de la Nación. Se ha ido afinando, y en el Archivo General de la Nación este instrumento nos sirvió de base para, con el INEGI, trabajar estadísticas en materia de archivos. Con este instrumento, que consta de cinco apartados, que contempla lo que es la coordinación de archivos, las unidades de correspondencia, el archivo de trámite, el archivo de concentración y, en su caso, un archivo histórico. No todas las instituciones tienen archivo histórico, no todas las instituciones tienen un archivo de concentración propio, pero en este instrumento van a encontrar todos estos elementos. También cuenta con una carátula donde tienen ustedes que hacer todo el registro de la información del ente productor, o sea, el nombre de la institución, quién es el sujeto obligado, ¿sí? Los datos de quién está proporcionando la información. Viene un apartado que es exclusivamente para que lo conteste el coordinador de archivo, el apartado que tiene que ver con la coordinación, con lo que tiene que ver con la unidad de correspondencia o unidades de correspondencia identificadas, y también con los archivos de trámite. Por cada archivo de trámite debemos de llenar este formulario. Este formulario nos va a permitir conocer con los recursos humanos, la tecnología, si se clasifica, si se tienen inventarios. Nos va a dar todo el panorama general de cómo se está operando este sistema institucional de archivos. También, en el caso para los que tengan archivo de concentración, vienen preguntas también de los procesos y procedimientos técnicos que en la materia archivística que se tienen que llevar a cabo dentro de cada uno de estos integrantes del sistema institucional de archivos. Bueno, entonces, esto es una herramienta con las que ustedes van a contar y que ya está dentro de la misma presentación. Bueno, aparte de esto, pues también de este ejercicio de hacer el llenado de los cuestionarios, como bien se los dijo Alessandra en la sesión pasada, tenemos el formato de inventarios, que ya los conocen. Para el que nos esté acompañando por primera vez, pues bueno, este es el formato de inventario. Aquí tiene información que va a poder usted estar utilizando en el archivo de trámite y en los archivos de concentración. Muy bien, entonces también lo que preparamos es algo que ustedes tal vez ya hayan visto en algunos cursos que hayan impartido
algunas otras instituciones, y que ellos les llaman que es un formato de diagnóstico. Este instrumento, cuando lo hicimos en el Archivo General de la Nación, lo hicimos más bien en un sentido de que una vez que ya ustedes hayan levantado sus inventarios, hayan tenido sus cuestionarios y empiecen a hacer el análisis de esta información, les sirva como herramienta para evaluar el nivel de cumplimiento que ustedes tienen. Y de ahí empezar a priorizar. La ley nos establece que debemos de contar con un sistema institucional de archivos, que este sistema institucional de archivos lo tenemos que formalizar a través de los nombramientos. En esta tabla de autoevaluación, ustedes van a ir viendo que aquí dice, en el nivel estructural, bueno, pues tenemos que saber si ya tenemos el sistema institucional de archivos formalizado. Tenemos que ver si contamos con un área coordinadora de archivos. Ustedes van a ver, no, pues no he avanzado nada, ya más o menos avancé el trámite, pero no tengo el nombramiento. Generalmente, si fuéramos más estrictos, lo que tendríamos que es decir, ¿cumple o no cumple? Pero bueno, digamos que aquí podemos ser un poco más flexibles y de nosotros ir diciendo que estamos avanzando y que ya tenemos de alguna manera algunas actividades emprendidas. También desde el nivel estructural estamos viendo lo que tiene que ver con inmuebles, con mobiliario, con suministros, los recursos humanos. Específicamente te habla si tienes recursos humanos perfilados, es decir, gente que tenga experiencia, que pueda ser archivista, o que si no es archivista, por lo menos que ya tiene más de 2 años trabajando en archivos y que conoce todos los procesos y procedimientos que se tienen que llevar a cabo dentro de las áreas operativas. Aquí, si existe o se ha impartido capacitación en los dos últimos años en materia de archivos, si se cuenta con gente certificada y que tiene las competencias laborales para eso, certificaciones específicamente en materia de archivos. Como ustedes saben, existen 3 modelos de competencias laborales, y uno está enfocado a la coordinación de archivo, al archivo de trámite y al archivo de concentración. Posteriormente pasa al nivel documental para poder ser evaluado. Aquí nos dice, bueno, hemos elaborado los instrumentos de control y consulta archivística, estamos en proceso de hacerlo. ¿En qué etapa de la construcción de estos instrumentos estamos? En la identificación, en la jerarquización, en la codificación. ¿Tenemos el catálogo de disposición documental? Sí, o estamos en construcción. ¿En qué etapa de esta construcción vamos? ¿Hemos realizado inventarios? Sí, sí los tenemos. Aquí también podemos ir calificando. Y de ahí, pues vamos a obtener la calificación y el nivel de cumplimiento que se deben de tener. Es necesario actualizar el uso del cuadro de clasificación archivística si ya cuento con él, el catálogo de disposición documental. Hacemos transferencias, hemos hecho transferencias primarias o transferencias secundarias. Tenemos controlado el préstamo y consulta de expedientes. En su caso, si tuviéramos un archivo histórico, hacemos difusión de los acervos. En el nivel normativo es cumplir con la normatividad vigente en materia de archivos. Si se está aplicando esta normatividad, cuáles son las funciones y atribuciones que tienen la institución y si estamos cumpliendo con los procesos de gestión documental y el uso de los documentos. Hay un control de estos documentos y bueno, a partir de esto que nosotros pongamos, nos va a ir aquí dando una calificación. Ustedes tendrán que poner un 1 dentro de las cosas que cumplen y así les va a ir dando la evaluación con la que tienen. A partir de eso, ustedes ya podrán empezar a trabajar con una matriz también que les recomendamos, que es la matriz FODA. El análisis FODA es uno de los instrumentos, vamos a decir, más sencillos que existe dentro de la administración para poder establecer cuáles son las fortalezas institucionales, cuáles son las ventajas institucionales que nosotros tenemos. Tenemos un equipo consolidado, tenemos buenas instalaciones, un buen ambiente de trabajo.
¿Qué amenazas tenemos? Amenazas internas y amenazas externas que nos impidan hacer el cumplimiento de los objetivos institucionales y particularmente en materia de archivos y gestión documental. ¿En dónde tenemos resguardada la documentación? ¿Qué tipo de niveles de seguridad? ¿Qué controles? ¿Las instalaciones son adecuadas? ¿Existen ambientalmente las condiciones para conservar la documentación? Los accesos en temas también que tienen que ver no solo en el soporte papel, sino también en los activos de información electrónicos. En este instrumento vamos a hacer el análisis de todos los activos de información, no importando el soporte documental en que se encuentren. Dentro del análisis FODA también es importante encontrar las debilidades con las que podemos identificar que tiene la institución y que impactan de manera directa a la operación del sistema institucional de archivos. Sabemos, el tema de presupuesto es una constante. El personal, la escasez de personal, puede ser que sea otro. Y también así, instalaciones, es poner todo lo que ustedes consideran que son esas debilidades y que se concatenan con esas amenazas. Y de ahí, qué oportunidades de mejorar la gestión documental y la administración de archivos a nivel institucional. De esta, nosotros podemos manejarlo de la siguiente manera. Nosotros les hemos dejado aquí una plantilla FODA para que vayan ustedes en el desarrollo de su identificación de debilidades, fortalezas, amenazas, ¿no? Y oportunidades. Aquí tenemos 2 veces esto. Aquí lo que tendríamos que editar es que aquí es oportunidades. El ejemplo de cómo esta matriz se tiene que llenar viene un ejemplo de cómo tienen que llenarlo. Con esto ustedes pueden construir su mapa de riesgos, ¿sí? ¿Cuáles son las amenazas internas y externas que hay? ¿Cuáles son las amenazas y qué acciones de mitigación, es decir, qué acciones podemos tomar para mitigar el riesgo, para que este riesgo no nos impacte y no nos impida cumplir con esto? Va a haber riesgos que definitivamente no vamos a poder evitar, ¿sí? Otros que no vamos y que no están bajo nuestro control, que son externos, ¿sí? Estos van desde aspectos políticos, sociales, de salud, como el caso que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Y aspectos que son meramente internos, que tienen que ver pues con la falta de controles, con lo que no hay una integración a nivel institucional, que las áreas trabajan por silos. O sea, todos estos factores los van arrojando aquí y van poniendo qué amenazas representan para el no incumplimiento, cuáles son atribuibles o cuáles sí son parte de mi responsabilidad, pero que también comparto con otra área porque no me provee lo que yo necesito. Entonces, así van a ir construyendo de alguna forma, bueno, no de alguna forma, con estos elementos van a ir construyendo todo lo que es la matriz de riesgos. Y bueno, pues vamos a volver y regresamos al tablero en donde posteriormente empezamos a elaborar nuestro documento y tenemos que considerar el marco normativo que rige a la institución. Esto es algo en que vamos a estar haciendo muchísimo hincapié. Es fundamental que conozcan las funciones y atribuciones que tienen establecidos en las normas que les da razón de ser a su institución. Es muy importante que las manejan, que las conozcan, saber si están actualizadas, si no están actualizadas, es decir, si es un mandato constitucional lo que las puso en operación, si es el estatuto orgánico, si es un decreto de creación, manuales de organización. Toda esta compilación normativa es fundamental que la vayan haciendo porque la vamos a necesitar para el tema de construcción y de elaboración de lo que es el cuadro general de clasificación y el catálogo de disposición documental. Aquí
dentro del documento que tenemos que elaborar del PADA es por qué es importante que realicemos el Programa Anual de Desarrollo Archivístico. ¿Por qué es importante que los proyectos, que las acciones que se están plasmando en este documento se lleven a cabo? ¿Cuáles son los riesgos y cuál es el impacto institucional de no hacerlo? No nada más el no cumplimiento de la ley de archivos o la ley de transparencia y protección de datos. ¿Cómo incide el no cumplimiento o el no implementación de estos proyectos o de estas actividades? ¿Cómo incide en el no cumplimiento de los objetivos institucionales? ¿Cómo entorpece la gestión pública, la gestión interna de la institución? Y de ahí lo que toca es qué queremos lograr. Dentro de este documento vamos a tener que especificar, que redactar qué queremos lograr con este programa anual, con qué finalidad y cuánto tiempo nos va a llevar. Es bien importante para que la persona y que los directivos que tengan que autorizar estos proyectos que se tengan que llevar a cabo al interior de la institución entiendan no nada más la importancia, sino el impacto. ¿Cuál es el beneficio que nos va a dar en mejora de tiempo, en dinero, ¿sí?, en tener una mejor calificación en aspectos de transparencia, en aspectos de rendición de cuentas? Y importante, que la justificación es el punto de partida para la definición de los objetivos, pero también debe considerar la alineación del programa institucional. Nosotros siempre debemos de tener en cuenta cuáles son las funciones y atribuciones institucionales, cuáles son los objetivos que se plantearon en este año y que debemos de estar cumpliendo, y con base a ello este programa anual de desarrollo archivístico se tiene que alinear, ¿no? Si queremos ser más eficientes y eficaces, como los proyectos que nosotros estamos planteando dentro de esto y el resolver muchas de las necesidades que tienen las áreas operativas, nos va a ayudar a cumplir con los objetivos y las metas institucionales. ¿Cuántos productos, es decir, de trabajo, se obtendrán y en qué tiempo? Como productos de trabajo vamos a entender que si vamos a plantearnos la elaboración del cuadro y el catálogo, bueno, esos son nuestros entregables, o que vamos a regular el control de lo que es la entrada y despacho de correspondencia. Vamos a organizar todo lo que es los archivos de trámite, vamos a implementar acciones de limpia tu espacio, ¿no? De que no queremos documentos fuera, de que vamos a tener los documentos en ciertos lugares, o sea, implementar todos estos pequeños proyectos que nos pueden ir mejorando la gestión documental. Bueno, dentro del listado de proyectos es qué vamos a realizar, cómo, con qué y en cuánto tiempo. Siempre es importante que ustedes tengan el tiempo en el que lo van a llevar a cabo y que sean lo más realistas posibles de cómo, cuánto, cómo, qué necesitan y a quiénes necesitan y qué tiempo le van a invertir, ¿sí? Y la duración de Y esta duración pues tiene que estar muy relacionada con el producto de trabajo o con los entregables que vamos y los resultados que vamos a dar al implementar estas actividades, ¿sí? Tenemos que decir qué alcance tiene, qué se busca obtener y quiénes estarán involucrados. Los entregables. Establecer qué productos o servicios obtendrán derivado de los trabajos que vamos a realizar. Aquí tenemos que poner, dentro de este listado de proyectos, tenemos que decir el nombre del proyecto, el objetivo, los responsables, la fecha de inicio y conclusión, necesidades del proyecto, principales acciones, las metas, qué indicador. Nada que no es medible no puede ser mejorado. Ustedes tienen que poner un indicador de medición, ¿sí? Vamos a mejorar la atención o el registro y el despacho de correspondencia, ¿sí? Vamos a relacionar el número de expedientes, el número de fichas que han sido asignadas para atención
cómo están relacionadas con la generación de expedientes, cuántos expedientes se generaron, cuántos han sido clasificados con el cuadro de clasificación archivística. O sea, son ejemplos del tipo de indicadores que pueden ir implementando. La asignación de roles, es decir, quién va a estar a cargo de qué va a estar encargado y con quién se va a estar comunicando. ¿Cuáles van a ser los niveles de comunicación? Si van a ser verticales, si van a ser horizontales, cómo va a ser, si va a ser mediante un oficio, correos electrónicos, ¿no? Cómo se van a notificar algunas desviaciones dentro de estos programas, de este programa de trabajo o dentro de estos proyectos específicos. Muy bien, y también una parte importantísima es la administración de este programa, ¿sí? ¿Qué debemos considerar para fomentar el logro de los objetivos planteados? Aquí es la gestión de la comunicación. Gran parte de los proyectos que nosotros emprendemos a nivel institucional fracasan porque no están bien establecidos los niveles de comunicación, ¿sí? Una problemática muy grande que tenemos en las instituciones es la falta de comunicación y la formalización de estos sistemas de comunicación, ¿sí? El cómo te voy a dar a conocer qué, y si ese medio es el más eficiente para que yo tenga una pronta respuesta y pueda yo seguir con el proyecto, hacer un ajuste, tener una desviación, ¿sí? O sentarnos a charlar el cómo y quiénes deben de estarlo resolviendo. Otra parte es la gestión de riesgos. Identificar, evaluar y jerarquizar y controlar los eventos o agentes que pudieran afectar el logro de los objetivos del programa de trabajo. Para esto va a ser muy importante la identificación que hagan dentro de la matriz de FODA, ¿sí? Importante registrar. Los proyectos generalmente tienen ajustes, siempre hay algún tipo de problemática que se presenta, pero la importancia aquí es que logremos documentar cuál fue lo que nos hizo cambiar de ruta, ¿sí? O qué ajustes tuvimos que hacer, quiénes estuvieron involucrados, cómo se identificó el problema, cómo se resolvió y que se documente. Es muy, muy importante porque así se establecen los niveles de responsabilidad, ¿no? Y, muy importante, cada cuándo vamos a estar reportando estos avances, trimestralmente, bimestralmente, semestralmente, y qué avance tenemos, ¿sí? Es bien importante. Finalmente, ¿no? Debemos de elaborar, de acuerdo a la ley, cómo fue nuestro desempeño en el desarrollo de este programa anual y de los proyectos asociados a él. ¿Qué cosas podemos mejorar? ¿Qué de todo lo que planteamos logramos concluir? También, la ley establece en el artículo 26 de la Ley General que debemos de elaborar un informe final y publicarlo en la página de Internet institucional, y debe detallar el cumplimiento de los objetivos planteados en esta obligación. Por eso, cuando nosotros nos sentemos a elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico y identificamos cuáles son las necesidades institucionales, tratemos de ser lo más realistas posibles. Tal vez pueda yo tener 1 o 2 proyectos, ¿sí? E incluso puedo tener algún otro ahí escondido, pero primero me planteo metas cortas que sean de gran importancia. Bueno, lo primero, tenemos que lograr consolidar el sistema institucional de archivos. Sí, ¿cómo? Tenemos que tener todos los nombramientos, tenemos que tener nuestros enlaces, generar nuestro programa de capacitación, tener nuestros instrumentos de control y consulta archivística para poder... Son ejemplos de lo que tenemos que ir empezando a hacer y en qué orden. En el artículo 12 de la Ley de Archivos, de la Ley Estatal de Archivos, vienen cuáles son las obligaciones. Ahí también puede ser el punto de partida para ir ordenando qué sí podemos hacer y cómo lo podemos ir ordenando. Depende de nosotros en esa identificación
de cómo vamos a poder lograr. Depende de nosotros conseguir los espacios, depende de nosotros habilitar esos espacios, qué sí podemos ir logrando nosotros y qué dependemos de otro. Y con base a eso ir jerarquizando qué es lo más importante, qué me va a permitir operar. Entonces, si a mí me lo preguntan, ahorita tendríamos que estar iniciando con el levantamiento de inventarios, con el diagnóstico, hacer este análisis y elaborar este programa anual de desarrollo archivístico para tener todos los elementos que requerimos para comenzar con la instalación del grupo interdisciplinario, para empezar con la elaboración del cuadro y el catálogo de disposición documental. Bueno, espero que todo lo que aquí se haya visto haya sido claro, haya sido entendible y que este es el núcleo duro de la ley, nuestro sistema institucional de archivos. En medida que nosotros comprendamos cuáles son los elementos que lo conforman y cómo interactúan estos componentes, va a ser el éxito que vamos a tener en la implementación de la ley.